Quiero saludar a todos los pueblos del mundo que valoran la paz y la unidad entre las naciones distintas e iguales. Les deseo la paz a todos. Quiero agradecer que estemos unidos en la lucha por recuperar la paz y por garantizar la paz para todos los países que sean víctimas de una agresión armada. Se ha cometido un delito contra Ucrania y pedimos un castigo justo. El crimen se ha cometido contra nuestras fronteras estatales, se ha cometido contra la vida de nuestro pueblo. El crimen se ha cometido también contra la dignidad de nuestras mujeres y de nuestros hombres. El crimen se ha cometido contra los valores que les convierten a ustedes y a mí mismo también en la comunidad de naciones. Ucrania pide un castigo porque se intente robar nuestro territorio, castigo por el asesinato de miles de personas, castigo por tortura y por la humillación de mujeres y hombres, castigo por la turbulencia catastrófica que Rusia ha provocado con su guerra ilegal. Y no lo ha causado solo para nosotros, los ucranianos, sino que es una turbulencia catastrófica que ha causado para todo el mundo, para cada una de las naciones representadas aquí en este salón de la Asamblea General de Naciones Unidas. Intervengo en nombre del Estado que se ve obligado a defenderse a sí mismo, pero que además cuenta con la fórmula para la paz. Deseo hablar a todo aquel que quiera escuchar cómo lograr la paz. Voy a presentar una fórmula que puede funcionar no solo para nosotros, sino para todo aquel que se encuentre en circunstancias parecidas a las nuestras. Se trata de una fórmula que castiga el delito, que protege la vida, que recupera la seguridad y la integridad territorial, que garantiza la seguridad y que ofrece determinación. 5 condiciones vemos para la paz. Distinguido presidente de la Asamblea General, distinguido secretario general de las Naciones Unidas, jefes de Estado y de Gobierno, distinguidos periodistas, naciones del mundo. Ucrania quiere la paz. Europa quiere la paz. El mundo quiere paz. Y ya hemos visto quién es el único que quiere guerra. Solamente hay una entidad entre todos los Estados miembros de Naciones Unidas que ahora, si pudiera interrumpir mi discurso, diría que se alegra de esta guerra, de su guerra. Pero no vamos a permitir que esta entidad impere sobre nosotros, aunque sea el Estado más grande del mundo. Ucrania está demostrando fuerza en el campo de batalla. Ha recurrido a su derecho a la legítima defensa de conformidad con el artículo 51 de la Carta. Y nadie podrá reprocharnos ahora o en el futuro que somos débiles o que no podemos defendernos, que no podemos luchar por nuestra independencia. Estamos obteniendo resultados en esta lucha y vemos cómo va a ser el fin de esta guerra. Y ya vemos también cuál será la garantía de una paz estable. La Carta habla de la igualdad de las naciones. Y hemos demostrado que Ucrania es igual entre los iguales. La Carta protege la inviolabilidad de las fronteras. Y confirmamos nuestra frontera estatal echando a los ocupantes. La Carta de las Naciones Unidas estipula el valor de los derechos humanos, de la dignidad, de la vida, y nosotros lo hacemos también con cada ciudad ucraniana que liberamos de la ocupación rusa. Nosotros no provocamos esta guerra. Celebramos 88 rondas de conversación en distintos formatos para prevenir esta guerra. Desde el principio de mi presidencia hasta el día 24 de febrero del año en curso. Pero Rusia, en lugar de detener el crimen de agresión que ya empezó en 2014, lo convirtió en una invasión a gran escala y no nos quedó otra que defendernos. Nos estamos defendiendo.
y empujamos al agresor allende la frontera reconocida internacionalmente del Estado de Ucrania. Y este es precisamente el primer punto de nuestra fórmula para la paz. Un punto completo, el castigo. Castigo por el crimen de agresión. Castigo por la violación de las fronteras y de la integridad territorial. Un castigo que tiene que producirse mientras que las fronteras no se hayan recuperado, hasta que no se haya detenido la agresión y hasta que no se hayan compensado los daños y las pérdidas que ha causado esta guerra. Por tanto, las sanciones contra el agresor forman parte de la fórmula de paz. Bloquear el comercio y las relaciones con el agresor forman parte de la fórmula por la paz. Todo ello ya forma parte del castigo. Mientras que el agresor forme parte de la toma de decisiones en las organizaciones internacionales, no podremos avanzar. Tendrá que aislarse. Habrá que aislarlo mientras que dure la agresión. Hay que rechazar el derecho al voto. Hay que quitarle los derechos a la delegación. Retirarle el derecho al veto cuando se trata de un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay que castigar al agresor también en las instituciones. Tampoco podemos ignorar a los propagandistas que justifican la agresión, sino que tenemos que aplicar un paquete completo de restricciones personales. También este es un castigo por mentir. Los ciudadanos del Estado agresor no pueden ir de turismo de compras en el territorio de aquellos que valoran la paz, sino que hay que alentarles a través de las restricciones a la emisión de visados de luchar contra la agresión en su propio Estado. Hay que castigar por alimentar el mal. Se necesita un tribunal especial para castigar a Rusia por el crimen de agresión contra nuestro Estado. Esta sería una señal para todos los agresores futuros de que tienen que defender la paz, o si no, se les exigirán cuentas. Hemos preparado una serie de pasos concretos para la creación de este tribunal. Y estos pasos los presentaremos a todos los estados. Ucrania pedirá a la Asamblea General de Naciones Unidas que apoyen un mecanismo internacional de compensación y esperamos contar con su apoyo. Rusia tiene que pagar por esta guerra con sus activos. Ese también es un castigo. Es uno de los castigos más terribles para los altos cargos rusos que valoran el dinero por encima de cualquier otra cosa. El segundo elemento de la fórmula de paz es la protección de la vida. Eso es lo más concreto. Ahora que continúan las reuniones de la Asamblea General en la ciudad ucraniana de Izum, en la región de Kharkiv, siguen las exhumaciones. Cuerpos que se encuentran en una fosa común. Una fosa común que se creó cuando el territorio estaba bajo control de las tropas rusas. Ahí están los cuerpos de hombres, de mujeres, de niños, adultos, civiles y soldados. 445 tumbas. Una familia murió bajo los escombros de su casa después de un ataque aéreo ruso. El padre, la madre, niñas de 6 y 8 años, los abuelos. Un hombre que fue ahorcado con una soga. Una mujer con huesos rotos y heridas en todo su cuerpo. Un hombre castrado antes de que lo asesinaran. Y estos no son los primeros casos. Así que, por favor, habrá que preguntarles a los representantes de Rusia por qué los militares rusos están tan obsesionados con la castración. ¿Qué se les ha hecho a ellos para que ellos quieran hacer esto a otros? Lo único que diferencia la fosa común de Izum de lo que el mundo vio en Bucha es, de hecho, el tipo de fosa. El ejército ruso estuvo en Izum más tiempo. Y por lo tanto, los cadáveres fueron enterrados y no estaban distribuidos por las calles.
¿Cómo podemos permitir que el ejército ruso permanezca en territorio ucraniano cuando sabemos que están cometiendo estos asesinatos en masa en todos los lugares? No podemos. Tenemos que proteger la vida. El mundo tiene que proteger la vida. Cada estado que sufra una agresión armada necesita la oportunidad de proteger sus ciudadanos y de liberar su territorio. Si necesita ayuda con armas o bombas, hay que darles esta ayuda. Si necesitan ayuda financiera para ello, hay que darles ayuda financiera. Si para lograr esto es necesario ofrecer datos de inteligencia, háganlo. Pero lo que no se necesita son mentiras. Nosotros podremos volver a izar la bandera ucraniana en todo el territorio. Lo podremos hacer con la fuerza de las armas, pero necesitamos tiempo. Hemos intentado acelerarlo, hemos intentado aplicar las disposiciones básicas de la Carta de Naciones Unidas para Ucrania a través de las negociaciones, pero Rusia le teme a las negociaciones reales y no quiere cumplir con una obligación internacional justa. Le miente a todo el mundo. Lo típico que hacen los agresores, que hacen los terroristas. E incluso ahora, cuando Rusia habla de negociaciones, lo único que quiere es ralentizar su retirada. Rusia quiere pasar el invierno en el territorio ocupado de Ucrania y preparar las fuerzas para lanzar una nueva ofensiva, nuevos Buchas, nuevos Izums, o al menos quiere preparar fortalezas en territorio ocupado y realizar una movilización militar en su país. No podemos aceptar una guerra aplazada, porque será todavía peor que la guerra que estamos viviendo ahora. Para nosotros, esta es una guerra por la vida y por eso necesitamos apoyo a la defensa, necesitamos armas, equipos militares, bombas. Necesitamos armas ofensivas. Necesitamos largo alcance. Esto es importante para liberar nuestro país. Y necesitamos sistemas de defensa, sobre todo de defensa aérea. Y necesitamos apoyo financiero para mantener la estabilidad interna y para cumplir con las obligaciones sociales con nuestro pueblo. La protección social y física son dos elementos de cualquier vida en la nación, así que el segundo elemento de nuestra fórmula de paz es la protección de la vida, con todo lo que tengamos, todo lo que permita la Carta de las Naciones Unidas. El tercer elemento de nuestra fórmula para la paz es que se restablezcan la seguridad y la integridad territorial. Vean cuántos elementos de la seguridad internacional ha socavado Rusia con su guerra. La seguridad marítima, la seguridad alimentaria, la seguridad radiológica, la seguridad energética y la seguridad frente a las armas de destrucción en masa. Ya estamos restableciendo la seguridad marítima y la seguridad alimentaria. Y doy las gracias al señor Antonio Guterres por su participación personal. Argelia, Etiopía, Egipto, Libia, Kenia, Somalia, Sudán, Túnez, Bangladesh, Israel, India, Irán, Yemen, Chipre, China, Corea, Líbano, Turquía, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Irlanda, España, Italia, Países Bajos, Alemania, Rumania y Francia, todos ellos ya han recibido productos agrícolas ucranianos y tenemos que aumentar este suministro por mar, tanto dentro de las condiciones de mercado y en el marco del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, del cual Ucrania siempre es un asociado confiable. Y por cierto, pese a todas las dificultades generadas por la guerra, decidimos proporcionar asistencia humanitaria a Etiopía y a Somalia. Así que les enviaremos una cantidad adicional de trigo, pero es más difícil hacerlo con otros elementos de seguridad. En vísperas de la reunión de la Asamblea General, Rusia disparó misiles contra la central eléctrica nuclear de Ucrania Meridional. La explosión afectó a los edificios de la central.
Estallaron los cristales de las ventanas, quedaron dañadas las paredes. Los cohetes explotaron a solo 300 metros de los muros que protegen a los reactores. Y esto es después de que la OIEA hiciera un llamado claro a Rusia para que frenara cualquier actividad hostil contra instalaciones nucleares en Ucrania y en particular contra la central eléctrica nuclear de Zaporizhia, que es la mayor de Europa y que Rusia ha convertido en un objetivo. Y eso hace que todos ustedes sean objetivos. El chantaje que hace Rusia con la radiación es algo que debería preocuparles a todos y cada uno de ustedes, porque ninguno de ustedes encontrará una vacuna contra las enfermedades causadas por radiaciones. La crisis del costo de la vida continúa en decenas de países. Está arraigada en la desestabilización del mercado energético. Es necesario retirar el factor principal de la turbulencia mundial de los precios, a saber, el chantaje que hace Rusia con la energía. Es necesario topar los precios a los cuales Rusia exporta sus recursos energéticos. Hay que hacer que el gas y el petróleo de Rusia vuelvan a ser simplemente mercancías ordinarias. Actualmente el petróleo y el gas son las armas energéticas de Rusia y por eso manipula los mercados para que la electricidad, el gas, el petróleo y el diésel se conviertan en el privilegio de unos pocos en lugar de ser un bien común disponible para todos. Limitar los precios equivale a proteger al mundo. Esta es la manera de restablecer la seguridad energética y la seguridad de los precios. Pero, ¿lo hará acaso el mundo o tendrá miedo de hacerlo? ¿Tendrá miedo de las amenazas de Rusia? Es necesario dar solo un firme paso, tras lo cual todo quedará claro. Ya ha llegado el momento. Ese paso pondrá todo en su lugar. Después del terror causado por Rusia con los misiles, después de las masacres, después de Mariupol, después de la quema de presos ucranianos en Olenivka por el ejército ruso, después de bloquear los puertos, después de los ataques de los tanques y misiles de Rusia contra centrales eléctricas nucleares y después de las amenazas de utilizar armas nucleares, algo que se ha convertido en la regla, no en la excepción, para los propagandistas rusos. Finalmente, hemos de reconocer a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo a todos los niveles, en todos los países que confiesen y profesen los valores de la paz y la protección de la vida humana, a nivel jurídico y a nivel político. Si no tienen ustedes un mecanismo jurídico, pueden tomar una decisión política en los parlamentos. Esa es la base para restablecer la seguridad internacional. Si se da este firme paso, se disiparán las dudas de si tomar otras medidas importantes. Y lo que es muy importante es la frontera, la integridad territorial. Cuando un país trata de robarle el territorio a otro Estado, está atacando a todas las naciones del mundo. La seguridad internacional no se puede restablecer si no se restablece la integridad territorial de la nación que ha sufrido la agresión armada. Por tanto, el tercer elemento de la fórmula de Ucrania para la paz consiste en el restablecimiento de la seguridad y de la integridad territorial. El cuarto elemento son las garantías de seguridad. Toda nación tiene el derecho a garantías de seguridad, no solo las naciones más grandes, no solo las más afortunadas. Tenemos propuestas para modernizar la estructura de seguridad de Ucrania y de Europa y del mundo, que no permitirán que se vuelvan a agredirnos. Ya estamos presentando esas propuestas a nuestros asociados. Se trata de propuestas de tratados bilaterales y multilaterales jurídicamente vinculantes. Son estas las condiciones para que actúen los garantes y el calendario para que sus intervenciones arrojen resultados en tierra, mar y aire, resultados en la diplomacia y en la política, resultados en la economía y en las finanzas, resultados en el suministro de armas y de inteligencia. Cada uno de ustedes recibirán el texto de nuestra fórmula para la paz y también verán cuáles son los pormenores de lo que nosotros ofrecemos como garantías de seguridad. No quiero comparar nuestras ofertas con las garantías de cualquier alianza que exista ahora en el planeta. Quisiera yo recalcar
que es siempre mucho mejor garantizar la seguridad de una nación con carácter preventivo que tener que frenar una guerra una vez que ya haya estallado. Y el quinto elemento de la fórmula de paz de Ucrania es la determinación, algo sin lo cual los otros 4 elementos no funcionarán. Se trata de nuestra determinación de luchar, la determinación de los asociados a ayudarnos y también a ayudarse a sí mismos. Y se trata de la determinación del mundo a unirse en torno al que está combatiendo la agresión armada y de llamar al orden a quien amenaza a todos. Por tanto, los 5 elementos de nuestra fórmula serían: castigo ante la agresión, protección de la vida, restablecimiento de la seguridad y de la integridad territorial, garantías de seguridad y determinación de defenderse a uno mismo. Esta es la fórmula de crimen y castigo, algo que ya conoce muy bien Rusia. Y esta es la fórmula de justicia y derecho y orden que Rusia todavía tiene que aprender, como cualquier otro posible agresor. ¿Qué es lo que no está en nuestra fórmula? La neutralidad. Quienes hablan de neutralidad, cuando se está atacando la paz y los valores humanos, en realidad quieren decir otra cosa. Hablan de indiferencia. Cada uno para sí mismo. Eso es lo que dicen. Pretenden interesarse en los problemas de cada quien. Se ocupan de cada quien oficialmente, empatizan, pero solo por protocolo, y por eso pretenden estar protegiendo a alguien, pero en realidad solo están protegiendo sus propios intereses. Esto es lo que genera las condiciones para la guerra, y esto es lo que hay que subsanar si se quieren crear las condiciones de paz. Lo único que ustedes necesitan es determinación. Mucho se habló de reformar las Naciones Unidas. ¿Y en qué paró? En nada. Si se fijan ustedes de manera detenida en nuestra fórmula para la paz, verán que su aplicación ya se está convirtiendo en una reforma de facto de las Naciones Unidas. Nuestra fórmula es universal y une a los países del norte y del sur. Hace un llamado a la mayoría del mundo y alienta a que se amplíe la representación de aquellos que todavía no tienen voz. Esto es un desequilibrio. Cuando África, América Latina, la mayoría de Asia, Europa Central y Oriental cumplen con el derecho de veto, el que ellos mismos nunca tuvieron. Y de esto es lo que está hablando Ucrania. ¿Han oído ustedes alguna vez a Rusia pronunciar estas palabras? Y aún así es miembro permanente del Consejo de Seguridad, por algún motivo. Y entonces, ¿por qué motivo no lo son Japón o Brasil, Turquía o la India, Alemania o Ucrania? El día en que así sea es cuando se resolverá esta cuestión. En cuanto a las conversaciones entre Ucrania y Rusia, probablemente habrán oído ustedes a Rusia decir otra cosa sobre las conversaciones, como si estuvieran dispuestos para negociar. Pero hablan de las conversaciones mientras que anuncian la movilización militar. Hablan de las conversaciones, pero anuncian pseudo-referendos en los territorios ocupados. Entonces, ¿qué es lo cierto? La movilización militar en Rusia es lo cierto. Los referendos fraudulentos también son cierto. Rusia quiere la guerra, es cierto, pero Rusia no podrá frenar el curso de la historia. La humanidad y el derecho internacional son más fuertes que un solo Estado terrorista. Rusia se verá obligada a poner fin a esta guerra, la guerra que ella misma ha empezado. Descarto que la solución se pueda lograr sobre otra base distinta de la fórmula de Ucrania para la paz. Cuanto más lejos llegue el terror infligido por Rusia, menos probable será que nadie en el mundo acepte sentarse a la misma mesa con Rusia. Y si mis palabras van seguidas de más misiles y actos de terrorismo de Rusia,
lo único que hará es demostrar su debilidad, la debilidad de Rusia, su incapacidad de prevalecer sobre nosotros, su incapacidad de prevalecer sobre el mundo. Lo único que demostrará es que los 5 elementos de la fórmula de Ucrania para la paz se deben llevar a la práctica lo antes posible. Estamos dispuestos, estamos listos para la paz, pero para una paz verdadera, franca y justa. Por eso el mundo está de nuestra parte. Y por último, quisiera dar las gracias a los 101 países que votaron para que se pudiera proyectar mi discurso pregrabado. Fue un voto no solo sobre el formato, sino sobre los principios. Solo 7 países votaron en contra: Belarus, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria. 7 que tienen miedo del discurso pregrabado. 7 que responden a los principios pulsando el botón rojo. Solo 7. 101 contra 7. Amigos, si esta coalición está en contra de nuestra determinación, entonces los felicito a todos, porque esto significa que la paz prevalecerá sobre cualquier agresión y que no hay nada que nos impida poner en práctica la fórmula de paz. Muchas gracias por su atención. Una vez más, les deseo a todos paz. Slava Ukraini, gloria a Ucrania.